Bueno, buenas tardes a todos, al público virtual, público presente. Bueno, es un placer para nosotros dar inicio a una nueva charla del ciclo de charlas del NUMPA. En esta oportunidad hablará Marina Roldán. Ella es de la casa también, conocida por muchos de los que estamos acá. Ella se hizo profesorado y licenciatura acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e hizo la maestría y el doctorado en San Luis, en la Facultad de Físico-Matemática y Ciencias, de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, ¿no? Así que, bueno, en esta oportunidad nos va a hablar de un nuevo enfoque de derivada en espacio de Hilbert. Así que, bueno, Marina, te paso la posta. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Si te parece, comienzo a compartir pantalla. ¿Sí? Ahí está, ¿se ve bien? Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ya Leo me presentó, pero para los que no me conocen, mi nombre es Marina Roldán. Yo estudié efectivamente las carreras de grado allá en la Facu de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Cuando estaba terminando con la licenciatura me salió trabajo en la Facultad de Ingeniería en General Pico, me vine a trabajar acá. Trabajo como profesora adjunta en el Departamento de Ciencias Básicas, en el área de matemática de esta facultad. Y cuando terminé las carreras de grado, comencé las carreras de posgrado, primero maestría y después doctorado en Ciencias Matemáticas, en la Universidad de San Luis, la Universidad Nacional de San Luis, bajo la dirección del doctor Fabián Levis y con el doctor David Ferreira como codirector, los dos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajamos en temas relacionados con mejor aproximación local, y la charla de hoy es este nuevo enfoque de derivadas en espacios de Hilbert. Tiene una aplicación a mejor aproximación local, y es un trabajo que hicimos en conjunto con el doctor Fabián Levy y con el doctor Federico Kovac, que es un chico de acá del departamento también de Ciencias Básicas, que es doctor en matemática y trabaja conmigo en el departamento. Para dar inicio a la charla y a modo de motivación, me pareció bien presentar qué es la definición de mejor aproximante y mejor aproximación local. La definición está dada en el contexto de los espacios L2, que es un espacio de Hilbert con el que trabajaremos luego, ¿sí? Y básicamente lo que uno hace cuando busca una mejor aproximación es, dada una función, buscar una función más simple de una clase aproximante que de alguna manera mejor aproxime a esa función objetivo que yo tomé al inicio. En este caso vamos a trabajar con la función f en L2 de b. B es un conjunto medio acotado de la recta. Vamos a decir que un polinomio mu sub b de f de pi a la n, un polinomio de grado al sumo n, es un mejor L2 aproximante a f desde pi a la n sobre esa bola, si es aquel polinomio que achica la distancia de la f a la clase aproximante. Además, gracias a la derivada lateral de Gato, tenemos una caracterización de los mejores aproximantes que en el caso de L2 queda en términos de esta condición de ortogonalidad, ¿sí? Esta es la definición de mejor aproximación. ¿Qué pasa? En vistas de esta definición, nosotros lo que estamos intentando hacer es estudiar la convergencia uniforme de los mejores aproximantes cuando reducimos su intervalo de definición a solo un punto. Y entonces es que tenemos esta definición de mejor aproximante local. Lo que se hace en estos términos es el siguiente. Yo tomo x, un número real, f, una función en L2, vamos a considerar epsilon un valor positivo entre 0 y a. Si yo defino un intervalo, x más menos epsilon, puedo encontrar el mejor aproximante de la f en ese intervalo. Claro está que cuando cambio el epsilon, cambia el intervalo y entonces voy a cambiar el mejor aproximante, el polinomio ese de mejor aproximación, que puede coincidir con otros, pero en esencia cambia el polinomio que tengo en ese intervalo. Entonces, a medida que yo voy variando epsilon, puedo construirme toda una red de mejores aproximantes, de tal manera que si tomo el límite cuando epsilon tiende a 0 de esa red de mejores aproximantes y ese límite existe, ese límite, ese polinomio límite, es el mejor aproximante local de f en x y se lo denota de esta manera que está acá.
Es decir, hablar del mejor aproximante local de una función en un punto es hablar del límite de la red de mejores aproximaciones polinomiales. En este sentido, uno se plantea dos preguntas básicas. La primera de ellas es, ¿bajo qué condiciones suficientes existe ese mejor aproximante local, ese límite de la red de las aproximaciones polinomiales? Y la otra pregunta es, si hay condiciones necesarias a tal fin. Antes de comenzar con lo propiamente, el eje propio de la charla, uno necesita de alguna manera ver qué antecedentes matemáticos hay para llegar hasta donde nosotros planteamos nuestro problema y ver algunos preliminares. En cuanto a los antecedentes, el problema o la teoría de mejor aproximación, el problema formal, se planteó en el año 1975 en manos de Chui, Shisha y Smith. Sin embargo, los primeros antecedentes se remontan al año 1934, cuando Walsh prueba que el polinomio de Taylor de una función analítica en un dominio complejo es límite de la red de las mejores aproximaciones polinomiales cuando se reduce su intervalo de definición a solo un punto. Bueno, estoy con un poco de todo. En el año 1978, Chui, Smith y Ward, en este paper que está en pantalla, caracterizan el mejor aproximante local en L2 para funciones que son suficientemente diferenciables en el sentido ordinario. Y en el año 1981, Wolf extiende ese trabajo del L2 al LP general, bueno, extendiendo la mayoría de los resultados de este trabajo que se había hecho en L2. Hacia el año 1984, Macías y So, en este paper que está ahora en pantalla, vinculan el concepto de mejor aproximación local con el de LP diferenciabilidad, trabajando en espacios LP ponderados. Es decir, hasta el momento, la diferenciabilidad que se estaba considerando era la ordinaria, y Macías y So vinculan la mejor aproximación local con la diferenciabilidad del estilo de LP diferenciabilidad que fue introducida en el 61 por Calderón y Sigma. Perdón. Hasta este momento, las técnicas que se usaban para el estudio de la existencia del mejor aproximante local en LP se basaban en el estudio del comportamiento asintótico del error de mejor aproximación. Y esto era algo natural porque cuando uno ponía condiciones sobre la función que estaba evaluando, en realidad las ponía sobre la norma de la función. En el año 2015, David Ferreira y Cuenya, en este paper que está en pantalla, abordan el problema de la mejor aproximación de una manera diferente. Perdón. Ellos introducen una nueva condición de suavidad, que llamaron CP condición, que es una condición de suavidad más débil que la LP diferenciabilidad, en el sentido de que algo que es LP diferenciable satisface la condición CP, el mismo orden en el mismo punto. Y esta nueva condición de suavidad permitió dar condiciones suficientes para la existencia del mejor aproximante local de una función en un punto. Es decir, era una condición suficiente para asegurar la existencia al límite de esta red de mejores aproximaciones polinomiales. Suficiente, no necesaria. Perdón, me disculpan un minuto si me busco una pastilla para la garganta. Mil disculpas. No, por favor, no dirán. Perdón, estoy saliendo. Ya, perdón, ya vengo. Dale, te esperamos. Descontámelo del tiempo. ¿Puedes? Ahí está. Ahí está. Listo, ahora sí. ¿Querés continuar? Dale, mil disculpas. Bueno, como les decía, lo que establecen Ferreira y Cuenya es una condición suficiente, pero no necesaria para la existencia de ese mejor aproximante local. Ellos trabajan en espacios LP con P mayor o igual que 2. En el año 2020, junto con Ferreira y con Levis, escribimos un paper, que es este que está, mi animación pasa así, este que está en pantalla. Trabajamos en espacios L2 y en este paper nosotros introducimos un concepto de suavidad más débil
que llamamos la derivada de Legendre de una función en un punto, porque estaba asociada a los polinomios de Legendre, que nos permitió dar condiciones necesarias y suficientes para la existencia del mejor aproximante local de una función en un punto. Es decir, caracterizamos la clase de todas las funciones en L2 para las cuales existiese el mejor aproximante local. ¿Cómo se puede ver entonces cuando uno trabaja con mejor aproximación local? La suavidad de la función impacta, ¿no?, en la existencia de este mejor aproximante local. Vamos a hacer entonces algún recorrido por estos conceptos que estuvimos trabajando para ver a dónde estábamos parados cuando empezamos a trabajar. La primera definición, que es esta que está en pantalla, es la definición de L2 derivada. Fue introducida en el año 1961 por Calderón y Sigmund. Ellos introducen esta nueva condición de suavidad, que es más débil que la derivada ordinaria, la introducen un concepto distinto al de mejor aproximación, pero ya vemos que en el 84 Macías y Sol lo vincularon con esta mejor aproximación. Y que me permite efectivamente dar condiciones suficientes para la existencia de ese mejor aproximante local. ¿Qué me dice la definición? Consideremos X un número real, F una función de L2. Decimos que esa F tiene L2 derivada de orden n en X. Si existe un polinomio de grado a lo sumo n, es decir, que el grado del polinomio tiene que coincidir con el orden de derivada que le estoy pidiendo a la función, tal que este límite se hace cero. Si esto pasa, decimos que f está en esta clase, se simboliza así, y además si el polinomio tiene la pinta usual que tienen los polinomios, al enésimo coeficiente lo llamamos la enésima L2 derivada de f en x, y se denota de esta manera, que es muy parecida a la derivada usual, pero con un sub z que me dice, bueno, no, fíjate que es la derivada en el sentido del EP. Esta definición permite establecer este primer teorema, que lo que nos dice precisamente es eso, ¿no? Que cuando, en las hipótesis en las que estamos trabajando, si la función satisface la derivada en el sentido L2 de orden n en el punto x, entonces existe el mejor aproximante local de f en x desde el conjunto de los polinomios algebraicos de grado n, a lo sumo n. Pero además nos dice algo más. No solo existe ese mejor aproximante local, sino nos dice además quién es el mejor aproximante local. Y es el polinomio cuyos coeficientes vienen dados por la derivada en el sentido L2 de la función en el punto. Bueno, uno sabe entonces que la L2 derivada es una condición suficiente. Se pregunta si es una condición necesaria. La respuesta es no. Hay funciones como esta que está acá en pantalla, que si bien tienen un mejor aproximante local, como acá, que tiene mejor aproximante local en 0 desde el conjunto de polinomios constantes, no es derivable en el sentido de L2 en 0 en el punto 0. En el año 2015, ahí está, no me pasa. En el año 2015, Quench y Ferreira entonces extienden esta noción de derivada. Ellos definen lo que llamaron la C2 condición, que es una suavidad más débil que la LP de diferenciabilidad, en el sentido de que algo que sea diferenciable en el sentido de LP satisface esta condición C2. La definición es esta que está acá en pantalla. Si tengo X un número real y es una función en L2, decimos que F va a satisfacer la condición C2 de orden n en X si existe un polinomio que ahora llamamos Q sub C, de grado a lo sumo n. Una vez más, el grado del polinomio coincide con el orden de suavidad que le pido a la función, tal que estos límites se hacen cero. Una vez más, si la F satisface la C2 condición de orden n en X, se escribe así, y si el polinomio tiene la pinta usual que tienen los polinomios, al enésimo coeficiente lo llamamos la enésima C2 derivada de f en X y se denota de esta manera. Una vez más se pudo probar que la C2 condición es una condición suficiente para la existencia del mejor aproximante local de una función en un punto, es decir, si satisface la C2 condición existe ese mejor aproximante local, y no solo existe, sabemos quién es. Nuevamente era el polinomio cuyos coeficientes vienen dados por la C2 derivada de la función en el punto. Otra vez tenemos una condición suficiente para la existencia de este mejor aproximante local. La pregunta otra vez es si es una condición necesaria, y la respuesta
lamentablemente es no de nuevo. Hay funciones como esta que está en pantalla, tal que tienen un mejor aproximante. En este caso podía encontrar un mejor aproximante del conjunto de polinomios de grado 1 en el punto 0, y la función no satisfacía la C2 condición de orden 1 en 0. Bueno, hacia el año 2020, en el marco de la escritura de la tesis de maestría, junto con Levis y Ferreira, escribimos un trabajo en el cual definíamos la derivada de Legendre. El trabajo se escribió en el contexto del espacio L2, el espacio de Hilbert, que era una condición de suavidad más débil que la C2 condición. La definición es esta que está acá en pantalla. Si yo considero f en L2 y P sub L los polinomios de Legendre de grado L, si existe un polinomio Q sub L de grado a lo sumo n para el cual estos límites se hacen 0, entonces decimos que f tiene derivada de Legendre de orden n en 0. En este caso, si la f tiene esa derivada, lo anotamos de esta manera, y al polinomio que realiza la definición, si tiene la pinta usual de los polinomios, al enésimo coeficiente decimos que es la enésima derivada de Legendre de f en 0 y se nota de esta manera. Bueno, y acá dos cosas para hacer la salvedad. La primera es que esta definición está dada en x igual 0. Se puede hacer en un punto cualquiera, por una cuestión de simplicidad, las cuentas las hacemos en 0, pero se puede, y de hecho está hecho para un x cualquiera de la recta. Y la otra cosa es que eh, la definición está dada en el intervalo menos epsilon, epsilon. Cuando queramos extender este trabajo a un Hilbert arbitrario, la vamos a necesitar en menos 1, 1, pero se puede hacer con un simple cambio de variable la adaptación de uno a otro. Dada la definición, uno comienza a analizar a ver qué propiedades tiene esta derivada nueva que hemos definido, y nacen algunas, ¿no? La primera de las cosas que pudimos ver es que en el caso de que exista la derivada de Legendre de una función en un punto, entonces era única. Además que efectivamente venía a ampliar la clase de funciones que satisfacían la C2 condición de orden n en un punto, es decir, si una función satisface la C2 condición de orden n en 0, entonces es derivable de Legendre en el mismo orden, punto 0 en este caso, y además si la f está en la clase más chica, eh, las derivadas de los dos tipos coinciden. Y las otras cosas que pudimos ver es que esta derivada que habíamos definido era lineal, y que si existía la derivada de Legendre de orden n de una función en un punto, entonces existían todas las derivadas previas, y no solo eso, sino que tenía una fórmula explícita para encontrarla. Este tipo de propiedades que probamos son las que nos permitieron felizmente darle el nombre de derivada de Legendre, porque cuando uno toma la definición y empieza a probar propiedades, se da cuenta que mantiene unicidad, linealidad, existencia de derivadas previas, y entonces felizmente le puede decir derivada de Legendre a esta nueva definición que uno introduce. Bien, como ya lo habíamos adelantado al inicio, este nuevo concepto de derivada nos permitió caracterizar el conjunto de todas las funciones en L2 para las cuales existe un mejor aproximante local de una función en un punto, es decir, con condiciones necesarias y suficientes para la misma. Si una función f, para una función f, tal que el mejor aproximante local de una función f en 0 desde el conjunto de polinomios algebraicos de grado a lo sumo n existe, si y solo si la función es derivable en el sentido de Legendre de orden n en 0. Y una vez más, sabemos exactamente quién es ese polinomio. Es el polinomio cuyos coeficientes vienen dados por la derivada de Legendre de la función en el punto. En vista de este trabajo, que está hecho en un espacio de Hilbert, uno entonces se puede preguntar si estos resultados pueden generalizarse a un espacio de Hilbert arbitrario sobre campos escalares, es decir, para funciones
reales multivariadas. Y entonces, para poder dar respuesta a esa pregunta, tenés que empezar a ver cuáles fueron las herramientas que usaste para poder extender, ¿sí? Entonces, mirando para atrás, las herramientas que uno usa cuando escribe ese trabajo de L2 son las siguientes. En primer lugar, se usa fuertemente que los polinomios de Legendre son una base ortogonal del espacio de Hilbert, ¿sí? L2 en el menos 1, 1. Además, que cada polinomio de Legendre, P sub n, es ortogonal a cada monomio de grado menor que él. También se usó que el concepto de derivada de Legendre podía reescribirse en términos del producto interno, y se usa que el mejor aproximante a una función en L2 del menos 1, 1 es una combinación lineal de los polinomios de Legendre con los coeficientes obtenidos por el producto interno del espacio. Este es un teorema que está aquí abajo, que es un teorema clásico. Y bueno, y esto, ¿no?, que les contaba hoy, que si bien la definición de mejor aproximante uno la hace en el intervalo menos epsilon epsilon, también puede hacerse en el menos 1, 1. Con estas herramientas, lo que se intenta hacer es reproducir este trabajo en un espacio de Hilbert arbitrario sobre funciones en varias variables, ¿no? Nuevamente, antes de poder hacer la generalización de la derivada propiamente dicho, uno tiene que estudiar los preliminares del lugar en donde quiere ponerse a trabajar. Entonces, hacemos un pequeño análisis de estos espacios de Hilbert con los que vamos a trabajar antes de hacer la introducción de la nueva definición de derivada. Consideremos un multiíndice de números naturales, es decir, una M-upla de números naturales que pueden incluir al 0, X, una M-upla de variables. Vamos a llamar monomio en M variables, esto que está acá, a el producto de las variables con un grado. Asimismo, un polinomio en M variables con coeficientes reales va a ser una combinación lineal finita de monomios. Se define el grado o grado total del monomio como el a los que está elevado cada una de las variables, y grado de P al máximo de los grados de los monomios que aparecen en P. Y además el grado de un polinomio en varias variables cumple las cosas clásicas que cumplen los grados. Si yo multiplico dos polinomios, el resultante tiene como grado la suma de los grados de los polinomios intervinientes en el producto, y si sumo dos polinomios distintos, tales que no se anulen entre sí los términos, el grado es igual al máximo de los grados de los polinomios que estuve sumando. Además, un polinomio de estos es llamado homogéneo cuando todos los monomios que los conforman tienen el mismo grado. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo tomo un polinomio en dos variables, x y y, tengo x cuadrado, y cuadrado y x por y, los tres son monomios distintos con el mismo grado, grado 2. Entonces, si un polinomio está formado por monomios del mismo grado, ese polinomio es homogéneo. Consideremos R un número natural o cero, vamos a denotar de esta manera al espacio vectorial de todos los polinomios homogéneos de grado R en M variables. Y para un n, un número natural de cero, se indica de esta manera al espacio vectorial de todos los polinomios en M variables de grado a lo sumo n. Y acá es donde nos encontramos con la primera pared. ¿Qué pasó? Cuando uno trabaja en una variable, habitualmente tiene un orden natural para los monomios. Es decir, si yo tengo el conjunto de monomios, los puedo ordenar en forma ascendente o descendente con un orden total, de acuerdo al orden que me proveen sus grados, el orden que heredan de los números naturales. En el caso de los monomios en varias variables no nos pasa, ¿no? Por esto que dijimos, hay monomios distintos con el mismo grado. Entonces nace la necesidad de ordenar esos monomios de alguna manera, con un orden total, y de todos los órdenes posibles que teníamos para elegir, nos quedamos con el orden graduado lexicográfico, porque es el que mejor se ajustaba a lo que necesitábamos. ¿Cuál es este orden? Bueno, para empezar, es una relación de orden en el conjunto de monomios, pero además es un orden total sobre este conjunto.
Consideremos dos multiíndices. Vamos a decir que el monomio x a la b es menor, de acuerdo a este orden, con el monomio x a la a, si se cumple alguna de estas tres condiciones. O a y b son iguales y los monomios son iguales, o b suma menos que a y x a la b es menor que x a la a, o bien suma lo mismo, pero la primera coordenada no nula de la diferencia b menos a es negativa. Es decir, vengo de esta componente, a la primera que son distintas, la de b es más chica que la de a. Y entonces x a la b es más chica que x a la a. Con este orden, que es un orden total, nos pasa esto. Sobre el conjunto de monomios, yo los puedo ordenar. Entonces no solo los puedo ordenar. ¿Qué hago? Tomo los multiíndices a los que están elevados esos monomios y los numero en forma ascendente desde a sub 0 hasta a sub s. Entonces ahora, y con total abuso de lenguaje y de notación, yo voy a decir, bueno, x a la a sub j es menor que x a la a sub k, porque j es menor que k, sabiendo que detrás está este razonamiento. Ordené los monomios con mi orden total, numeré los multiíndices a los que están elevados, y entonces ya sé que ese orden me va a decir esto que les estoy diciendo. ¿Qué se desprende de ahí? Se desprende algo que es fabuloso. Uno puede agarrar un polinomio en varias variables, m variables de grado a la suma n, y escribirlo de esta manera. Casi que se olvida que es un polinomio en varias variables, y bueno, sí, es un polinomio de los que a mí me gusta ver, con los que estoy familiarizada a trabajar. Sabiendo esto, ¿no? Que x a la 0 es 1 y que, bueno, y cada uno de los monomios siguientes son estos que tengo acá, ordenados y numerados como hemos adelantado. Además, eh, el espacio vectorial de los polinomios de grado constantemente 0, las constantes, es generado por este, y para todo r mayor que 1 se cumple que el espacio vectorial de los monomios de grado constantemente r es el generado, perdón, de los polinomios de grado constantemente r es el generado por los monomios de grado constantemente r. Ahora sí, consideremos un espacio de Hilbert que contiene al conjunto de polinomios de grado al sumo n en m variables. Sé que tengo la base de los monomios, que es esta base ordenada con la que veníamos trabajando. Sobre esta base yo puedo aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y obtener una nueva base de polinomios ortogonales 2 a 2, que es esta que tengo escrita acá, donde el primer elemento coincide con el primer elemento de la base anterior, y para el resto tengo una fórmula para hallarla. Pongamos un ejemplo. En dos variables, polinomios de grado a lo sumo 2, si yo considero los monomios que son la primera base, me quedaría esto, ¿no? 1 y x y cuadrado, x por y x cuadrado, ordenada en forma ascendente, con el orden grado lexicográfico. Puedo considerar un polinomio multivariado en esta base, me quedaría escrito de esta manera. Si aplico el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt a esta base, obtengo esta nueva base. Y sobre esta nueva base también puedo escribir el polinomio que di en función de los elementos de esta base. De esto, de este trabajo, nacen dos cosas que son súper interesantes y además que son la base de que podamos extender el trabajo de L2 a un espacio de Hilbert arbitrario. Esta primera observación, bueno, en general los resultados tenían más ítem, ¿no? Uno se queda con lo interesante y lo lindo para contar. Pero en esta primera observación tenemos, los primeros dos resultados son clásicos. En el primero me dice que los primeros k más 1 monomios y los primeros k más 1 elementos de la base B0 generan el mismo espacio, y además la dimensión de este espacio es k más 1, que el grado de este polinomio es la suma de la su k, la suma de las componentes de su multiíndice, y este que es muy interesante, que me dice que el polinomio h sub a sub k es ortogonal a todo monomio de x a la sub j, donde j es menor que el k. Es decir, que de alguna manera uno mantiene la ortogonalidad que tenía en L2. El otro resultado, que es interesante y que además nos fue útil al momento de extender este trabajo en Hilbert arbitrario, es este que está acá, en función de la misma notación que venía trayendo. Esto me dice que cuando derivo con derivadas ordinarias un polinomio con multiíndice a sub j,
si lo derivo con un multiíndice mayor el polinomio se anula, que si derivo del mismo orden, entonces me da A sub k factorial, que esta notación expresa el producto de los factoriales de los elementos del multiíndice. Y este último que me dice que la matriz de Gram en varias variables tiene diagonal no nula. Bueno, nos estamos acercando a poder establecer la definición de derivadas generalizadas en espacio de Hilbert. Consideremos ahora F un elemento de H en espacio Hilbert. Vamos a anotar de esta manera la dilatación de la F. Asumiremos que cada vez que F está en H, la F epsilon también está en H. Y se puede probar que en estas condiciones, si existe un polinomio Q sub H, polinomio en m variables de grado a lo sumo n, para el cual este límite se hace cero, entonces ese polinomio es único. Y este teorema es el que nos permite dar finalmente la definición de derivadas parciales de Hilbert, que es esta que está acá en pantalla. Consideremos f una función espacial de Hilbert, vamos a decir que esta f tiene derivada de Hilbert de orden n en 0. Si existe un polinomio, que vimos recién que en caso de existir era único, que hacía que este límite sea 0. Además, si el polinomio tiene esta forma, entonces los coeficientes que acompañan a los monomios de grado n son las enésimas derivadas parciales de Hilbert de f en 0 y se denotan de esta manera. La notación es similar a la usual, con una h ahí que nos dice que no es la usual, que es la de Hilbert. Y bueno, y acá para anotar esto, ¿no? Cuando uno plantea este polinomio, términos monomios que tengan grado n, hay varios, o al menos no puedo asegurar que sea uno solo, por eso hay varios coeficientes, y de ahí que estos varios coeficientes sean las derivadas parciales de Hilbert de f en 0. Establecida esta definición, uno empieza a mirar qué propiedades satisface esta nueva derivada que se define. Ya vimos la unicidad, ahora estamos viendo que además es lineal, las derivadas parciales son lineales. En esta observación uno puede ver que si la f tiene derivadas parciales de Hilbert de orden n en 0, entonces admite derivadas de órdenes previos, y no solo eso, el polinomio que hace la definición es el truncado. Y en este teorema establece una caracterización de todas las funciones que tienen derivadas parciales de Hilbert de orden n en 0. No solo esto, nos da además una fórmula explícita para encontrar cada una de esas derivadas, que son las que están dadas por acá. Estos resultados que estamos obteniendo son resultados análogos que ya habíamos obtenido en el contexto del espacio L2. Ahora bien, vamos a entrar en la aplicación de estas derivadas a mejor aproximación local. Antes de eso es necesario introducir la definición de mejor aproximación y mejor aproximación local en este nuevo espacio que estamos trabajando. Es análogo a como lo presentamos al inicio. Consideremos esto una función espacio de Hilbert. Decimos que este polinomio de grado a lo sumo n variables es un mejor aproximante a la f sobre la clase aproximante, desde la clase aproximante sobre la bola, si es aquel polinomio que achica la distancia de la f a la clase aproximante. Una vez más, cuando uno varía el epsilon, me varía el lugar sobre el cual estoy haciendo una mejor aproximación, y entonces al variar el epsilon me puedo construir toda una red de mejores aproximantes, y si resulta que cuando yo hago que el epsilon tienda a 0, esa red tiene límite, este polinomio límite es el mejor aproximante local de la función en el punto sobre la bola desde la clase aproximante. Bueno, en caso de existir este mejor aproximante único por la densidad límite, ¿no? Lo que logramos establecer con el grupo de trabajo es este teorema que está en pantalla, que nos dice que el mejor aproximante local a f del conjunto de polinomios de grado a lo sumo n variables en 0,
existe si solo si f tiene derivada de Hilbert de orden n en cero, y en este caso, una vez más, sabemos exactamente quién es ese mejor aproximante local, es el polinomio cuyos coeficientes vienen dados ahora por las derivadas diferenciable en el sentido ordinario, los mejores aproximantes convergen al polinomio de Taylor. En este Mari, caso, mm, sí, te interrumpo un cachito. ¿Sabes que se nos cortó la conexión? ¿Te molestaría repetir el teorema? sí, no hay drama. Gracias. Sí me molestaría, quedó. Sí, no hay drama. Son los problemas que uno tiene con conexión. Hoy en Pico teníamos conexión inestable. Tampoco teníamos nafta para viajar. Eh, este teorema es como el teorema, es el teorema que me permite caracterizar las funciones que tiene el mejor aproximante local. Lo que me dice es, existe el mejor aproximante local a f desde el conjunto de polinomios de n variables de grado n en el punto cero, estoy trabajando, si y solo si la f tiene derivada de Hilbert de orden n en cero. Y no solo me dice que existe, sino además me dice quién es el polinomio. El polinomio es el polinomio cuyos coeficientes vienen dados por las derivadas parciales de Hilbert de la función en cero. Y cuando uno trabaja con funciones diferenciables en el sentido ordinario, sabe que los mejores aproximantes convergen al polinomio de Taylor. En este caso, estarían convergiendo a una especie de Taylor generalizado, porque acá los coeficientes no vienen dados por las derivadas ordinarias, sino que están dados por las derivadas parciales de Hilbert. Y bueno, una salvedad para hacer lo mismo, ¿no? Estuvimos trabajando en cero, sin embargo, este trabajo se puede hacer en cualquier punto, de hecho se extendió para hacer la definición de derivadas parciales de Hilbert en un punto arbitrario, Rm, ¿sí? Pero por simplicidad uno trabaja en cero para hacer las cuentas. Finalmente quería terminar con dos ejemplos. En este primer ejemplo, ya lo hemos adelantado, pero nos dice que las derivadas parciales de Hilbert extienden en realidad la noción de derivada de Legendre, porque si achico mi espacio de Hilbert a el L2 del menos 1, 1 y trabajo con una variable, la definición me coincide. Y este otro que está en pantalla, que nosotros sabemos que la L2 derivada extiende el concepto de derivada ordinaria. Lo que se puede ver es que las derivadas parciales de Hilbert, o la clase de las funciones que tienen derivadas parciales de Hilbert, contiene a la clase de las funciones que tienen L2 derivada. Es decir, que es una extensión también de este tipo de derivadas. Bueno, eso fue un rápido e interrumpido resumen de lo que hemos hecho con el grupo de trabajo en estos años de estudio. Espero que se haya entendido, perdón por las interrupciones, y obviamente cualquier consulta o sugerencia que quieran hacer, bienvenida. Muchísimas gracias por escuchar y por estar del otro lado, y por invitarme, obviamente. No, Mari, muchas gracias a vos. Bueno, acá te vamos a agradecer, obviamente, Les quiero ver un la aplauso. carita. Perdón, me agarré una semana un poco enferma, perdón. Y fue como un poco de interrupciones y qué va a ser, las cosas salen como pueden salir. Sí, 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 eso es así que va a ser. Uno no maneja estar enfermo o no. Así que bueno. ¿Alguna duda, consulta, comentario de la audiencia virtual? No, no, obviamente. Perdón, capaz que soy yo, pero se me corta. Probablemente seas vos. Sí, Pregunté si la me voy a audiencia conectar virtual, por cable. pregunté si la audiencia virtual tenía alguna duda o consulta, No, no. comentario y no hubo. No sé, la audiencia presencial, ¿tiene alguna duda, comentario? A mí creo que me había surgido una duda, comentario o consulta de mi total ignorancia del tema, pero creo un poco la contestaste. Digamos, Bien. la mejor aproximación surge un poco a partir
del polinomio de Taylor, digamos, porque a mí se me representó a cada rato el polinomio de Taylor, y bueno, y después un poco comentaste que era algo así. Sí. Eh, los orígenes, cuando se plantea el problema formal, yo tengo entendido que es no sé si es a partir del polinomio de Taylor, pero sí que el origen puede haber estado ahí, porque Walsh prueba a principios del 1900 que cuando uno toma el límite de la red de mejores aproximaciones de una función que es suavecita, converge al polinomio de Taylor. Entonces, medio como que el problema empieza ahí. Ahora, cuando se plantea formalmente que es en el 75, no sé si es en base a esto. Está presente Fabián. Fabián es mi director de tesis, no sé si todos lo conocen, Fabián Levy. Por ahí él tiene más idea de los orígenes del problema, porque tiene más conocimiento y además tiene más años de trabajo, entonces por ahí puede responder mejor que yo. Yo veo eso. ¿Querés que te responda? Sí, por favor. No sé si Él es escuchan, Leo, Fabián, Leo escuchan Alarcón es, ahí. es del área Cristian de preguntó, álgebra, me ¿no? parece. Cristian preguntó, ¿no? No. Ah, ya, no, pues no veo, no veo. En realidad, no necesariamente. Eh, Cuando uno estudia límite mejor aproximante, acá sale el Taylor porque justamente el dominio se reduce un punto nada más. ¿Sí? Y el desarrollo de Taylor es el mejor aproximante. Es lo que está diciendo que las mejores aproximaciones se aproximan al polinomio de Taylor. Lo que está diciendo es que el polinomio de Taylor en realidad es una muy buena aproximación de una función en el sentido de que si yo aproximo una función por polinomios, ¿sí? En un dominio chico, lo mejor es el Taylor. ¿Se entiende? Porque termina convergiendo ahí. Ahora el dominio se puede achicarse no solamente a un punto, se puede achicar a varios puntos, por ejemplo. Y cuando vos achicás simultáneamente a varios puntos, aparece el polinomio de Hermite. ¿Sí? Y así variantes del mismo. ¿Está bien? Lo que sí es cierto que el polinomio eterno viene dado en términos de las derivadas. Y bueno, cuando vos estudiás el local, bueno, aparece justamente implícita el concepto de derivada cuando la función es derivada en el sentido usual. Ahora, si la función no es derivada en el sentido usual, la pregunta es, ¿qué es lo mejor? Ya el Taylor no es porque ya la función no es derivable, ¿sí? Pero está asociado íntimamente al concepto de derivada, ¿sí? Entonces, concepto que generaliza el concepto de derivada usual también permite caracterizar el mejor aproximante local. Ahora, esto es en el caso de L2, porque en realidad el operador de mejor aproximación es lineal. Entonces, eso se traspasa al local, entonces tiene las propiedades de una derivada. Sean espacios más generales, ¿sí? Como los LP mismo con P distinto 2, ya no está asociado en general a una derivada. ¿Sí? Está asociado a un concepto de suavidad nada más. Bueno, bien, gracias. No sé si me escuchan a mí. Sí, me escuchan a mí. Ahora sí soy yo. Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Che, Cristian? Sí. yo, bueno, igualmente creo que medio lo contestaron ahora, pero bueno, ahora la sacó Marina a la presentación, pero en uno de los perdón. últimos. No pasa nada, no pasa nada. En uno de los últimos comentarios, que es más o menos con lo que venían hablando ahora, que decía que, bueno, básicamente, más allá de que ustedes extienden esto a, como decía Fabián, lugares donde la derivada usual no puede no existir, digamos, no está. Y decía que como que se prueba, no sé si lo hicieron ustedes o no, que esto converge a una especie de Taylor con estas derivadas de Hilbert, ¿no? Sí. Una cosa así. Eso usted, yo tal vez hablo de la ignorancia. Eso, Puede ser este teorema que está ahí en pantalla. sí, creo que era después de eso, creo, ¿no? Me parece. No, Eh, ese. ese mismo. Claro, ese mismo, perdón. Y que eso convergía a un Taylor con esas derivadas de Hilbert. Em, hay alguien que, o sea, eso se puede, no sé cómo preguntarlo tampoco, ¿se puede caracterizar los límites de esas cosas? ¿O Sí, cuándo
¿Cuándo eso Sí. existe? ¿Cuándo se puede alcanzar? ¿O siempre se puede analizar eso? No, el límite no siempre existe. Claro. No sé si tenés algo en aquel show. Puesto, tenemos un teoremita nosotros donde caracterizamos cuando existen, pero que no está en la transparencia. Ah, bien. Está, porque eso, Claro, digamos, sí. eso es lo que no sabía. Que alguna de esas No, se caía de la maduro, pero línea, digo, capaz obviamente, que así no. como la derivada no existe siempre, acá tampoco no existe siempre. Está caracterizado, es un sí solo sí. Las Claro. derivadas se pueden caracterizar en términos de los polinomios en Sí, términos pero de me la parece existencia que acá local, no. PS. Mm. S. Este teorema te dice, o sea, caracteriza esto, la clase de las funciones que tienen derivadas parciales de Hilbert y además te da la fórmula para poder Ah, pero hallar sí, la expresión de cada uno. a ver, capaz no lo estoy entendiendo mal yo. Si tiene la derivada de Hilbert hasta cierto orden, ¿no? Vos armás Sí. la aproximación, la mejor aproximación hasta cierto orden, y después vos decís, bueno, eso, suponete que existen todas, eso converge derecho a un Taylor con esa derivada, ya está. Exactamente, sí. Ah, bien, perfecto. Esa era mi pregunta. Si había Sí, alguna sí. cosa en el medio que pudiera fallar en el No, límite, digamos. es un sí ¿Sí? solo sí. En realidad, Bien, perfecto, está. la teoría siempre ha sido en condiciones suficientes. Y esta es la primera vez, y el trabajo previo en L2, donde se dice es un sí solo sí, ¿no? Está. Existe el límite de las mejores aproximaciones, sí solo sí, existen las derivadas de la función. Bien, genial, está bien, genial. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos de Bueno, nuevo, los chicos. ¿Eh? Bueno, gracias, Cristian. Gracias a No, ustedes. gracias, gracias Bueno, por Marina, a muchísimas ustedes gracias. por invitarnos. A mí me gusta que se hagan estas cosas, por ahí no siempre me entero, porque está bueno saber en qué trabaja la gente. Y